Bien, vamos a comenzar la clase. Ok, comenzamos la clase. Voy a pedir a Leonel, ¿sí? Por favor, Lemuel, no es Leonel, ¿no? Sí, Lemuel Lemuel. Romero Ancieta Lemuel, que comience su exposición. Ya, gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. A ver, ¿dónde está mi diapositiva? Aquí está. ¿Se ve? No, todavía. Todavía ya le di compartir. Ahora sí. Ya. Listo, yo voy a exponer un poco sobre el patrón de diseño Singleton. Mi nombre es Lemuel Romero Ancieta. El tipo de patrón a la clasificación que pertenece a este patrón es a los patrones de tipo de creación o construcción. Esta clasificación lo que hace es abstraer los procesos de creación de los objetos. Por lo tanto, el propósito de este patrón Singleton es garantizar que una clase solo tenga una instancia y que todos puedan acceder a ella a través de una instancia, ¿no? La aplicabilidad de este patrón se dice que es cuando queremos que un objeto o una clase sea accedida desde cualquier otra clase a través de una sola instancia. Entonces, los participantes de este patrón es simplemente la clase Singleton, que ofrece el acceso a la instancia y tiene un mecanismo de bloqueo para crear otras nuevas instancias. El diagrama general que ofrece este patrón es la clase Singleton, que como sí tiene una recursividad, y la clase cliente, que representa no solamente a una clase, sino a las distintas clases que hacen uso de la clase Singleton. Perfecto. La clase Singleton tiene como una instancia, un atributo Singleton instancia, que su tipo de datos es de la misma clase a la cual pertenece, y tiene un método getInstancia que es el responsable de devolver la instancia misma, ¿no? El problema al cual yo lo apliqué fue a los casos básicos de MVC, en el cual está en mi proyecto. Lo apliqué ahí porque se ve bien el uso de muchas clases que usan a la clase conexión. La clase control accede al negocio y la clase vista accede al negocio. Por lo tanto, por cada caso de uso tiene como dos instancias de conexión sin usar el singleton. Ahora, usando singleton usaría solamente una instancia, ¿no? Y el diagrama que se propone es la clase conexión. Aquí el último atributo dice instancia, que es de tipo de datos de la misma clase, y el método que es getInstancia, que retorna el atributo conexión. Ahora, aquí en código tengo la clase conexión. Lemuel. No se ve el ¿Sí? código. Ah, ¿no se ve? Sí, No, Lemuel, no compartir de pantalla. Sí, Lemuel, un segundito antes de pasar al código. ¿Me escucha? Sí. Sí. Ahí en la clase conexión, pareciera que usted hubiera hecho un mapeo, ¿no? Ha colocado la instancia de tipo conexión, ¿no? Eso se sobreentiende, ¿no? Porque es una recursividad, ¿no? Es decir, automáticamente va a tener una instancia de esta clase de conexión, pero no es necesario colocarlo en la clase, o sea, como atributo. ¿Me entiende? Ahí exactamente donde está su cursor en este momento, ¿no? Sí, sí. Entonces, no es necesario ese como atributo, ¿no? Instancia de tipo conexión, ¿no? O sea, eso se supone que va a suceder, o sea, se supone que usted va a tener una instancia, o sea, al momento de crear un objeto va a tener una instancia, la siguiente vez siempre va a tomar a esa misma instancia, ¿no? O sea, como yo no es necesario en el diagrama de clase colocar eso, ¿no? Instancia, dos puntos, conexión. Sí. Ok, entonces eso lo borraría. Sí, es una simple observación, sí. Ya. Ahora pueden ver el código todavía. Tienes que dejar de compartir y volver a compartir pantalla. Exacto. Ya, a ver, vamos a hacer eso.
Ahora su código y luego comparte nuevamente. Ok. Ahora sí. Bien. Aquí tenemos el atributo. Un atributo estático que es de tipo dato de la misma clase a la cual le hemos llamado instancia y lo vamos a iniciar en null. Y en el constructor, aquí dice, Bueno, ahora sí, ya en el código sí, está bien acá lo que usted tiene, connection de tipo con, ¿no? O sea, está definiendo una instancia, ¿no? no, este es el atributo con, es Ajá. parte de la librería que uso para acceder a la conexión de la base de datos. Sí, tiene razón, sí. El Sí. atributo que usa Singleton sería esta instancia Ajá, que tiene de esa tipo de dato conexión el nombre de la clase que he creado. Claro, perfecto, está bien. Está bien. El constructor sería el mismo, no se modifica nada. En lo que se le añade a la clase es el método getInstancia que va a retornar conexión en caso que sea. Aquí hace un if. Si la instancia es nulo, hace new, hace la creación del objeto. En caso que sea distinto a nulo, retorna la misma instancia. Entonces, si por verdadero va a entrar al constructor y le digo que me muestre por consola que el objeto ha sido creado, y en caso que ya ha sido creado, que ya sea distinto a nulo, le digo que me muestre por consola que el objeto ya existe. Uh-huh. En este caso va a crear un solo objeto, ¿no es cierto? Sí, una sola instancia, un solo Una objeto. sola instancia. Uh-huh. Entonces yo le doy correr. Ahí. Bien, aquí tengo como 4 casos de uso. En la consola me dice constructor, que entró al constructor, porque en el constructor igual le tengo un mensaje, acá está, que me diga que me avise por consola que entró al constructor. Ya. Y luego me dice que objeto fue creado. Entonces en la consola pueden ver el constructor que accedió al constructor de la conexión MVC, luego que el objeto fue creado, y cuando en los otros casos de uso que quieren acceder a conexión, directamente ya me muestra que dice que el objeto ya existe. Muéstrenos su código donde está otra vez llamando, queriendo crear ese objeto y le dice ya existe. Ahora, como ven, en MVC tenemos que las clases datos acceden a la clase conexión. Entonces, aquí está. Tengo mi atributo conexión de tipo dato conexión y aquí le digo al conexión, digo conexión.getInstancia. Okay. Aquí he comentado lo que antes usaba, que era el constructor. Y ahí tenía que crear una instancia cada vez que solicitaba, Ajá. ¿no es cierto? Sí, y así tengo en todas las clases dato persona, igual. He comentado el constructor inicial y tengo el... Muy bien, vamos a comenzar. Luego tengo el de servicio. Tenemos a Jenny Conexión.getInstancia. Perfecto, entonces ya solucionamos eso de estar abriendo a cada rato, creando una nueva instancia para conexión, ¿no? Sí. Va a tener un solo objeto y todos van a utilizar ese objeto o esa instancia, como queramos llamarlo, todos van a utilizar esa misma instancia en todas las llamadas que se hagan hacia la clase conexión, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Eso sería, ingeniero. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta de sus compañeros que quisieran hacerle a Lemuel, por favor? Me parece interesante, me parece que está muy bien. Pero no sé si alguna duda, alguna consulta que quieran hacer a su compañero. Como más que una pregunta es un comentario. Eso. Ajá. Hay una notación específica que utilizan algunas herramientas IDE para denotar que un campo es estático o abstracto en un diagrama de clase dinámico. Utilizan letras cursivas, utilizan subrayados. Esas cositas nomás quería comentar. Por lo menos Enterprise Architect lo maneja así. En este caso, si no me equivoco, cuando uno está implementando Singleton en PHP, tiene que establecer un atributo estático. Y los atributos estáticos aparecen en cursiva en un diagrama de clase dinámico.
Solo Sí, eso. sí, es cuestión de notación y eso es importante, ¿no? Me parece bien. Buen comentario. Muy bien. ¿Puede dejar de compartir? ¿Qué otro ejemplo se puede hacer? Como dije, este patrón es aplicado para cualquier clase que necesitemos, se requiera que solamente se cree una instancia y todas las demás accedan a esa sola instancia. Así se evita gastar mucha memoria, incluso se hace más eficiente el uso de los recursos. Ok. Muy bien. Vamos ¿Quién es a... Chávez Sarraga? Exactamente, estoy en eso. Es importante. ¿Quién es Chávez Sarra? Yo, A ver, sí, ahorita vamos a identificar a Chávez Sarra. No, es que está diciendo de la foto o de la cámara. Eso. Ahorita yo le... Permítame compartir mi pantalla. Ya. Aquí está Chávez Sarra. Y no es de la foto, ¿sí? foto actualizada. Ah, foto actualizada, muy bien. Ok. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, le voy a pedir que me mande tanto el código como la presentación en un formato .rar, ¿sí? Es decir, comprimido, ¿no? Está bien, ingeniero. A Para su que así correo, ¿no? a mi correo y yo lo subo a la plataforma para que ahí sus compañeros puedan bajar y puedan tener tanto la presentación como el código, ¿no? Y puedan reutilizar aquellas cosas que ellos necesiten, ¿sí? Aquí Está bien, no hay, ingeniero. aquí no hay secretos, ¿no? Código vamos a compartir todos. ¿Les parece? Claro. Muy bien. Correcto, Ingeniero, lo del diagrama lo comprimo y se lo paso, ingeniero. Sí, dígame, alguien iba a decir algo. una pregunta. Veo que todos cuando exponen los patrones utilizan el lenguaje Java. Yo en mi caso, como mi sistema lo estoy haciendo en PHP, Ujú. igual busqué un ejemplo, o bueno, adapté un ejemplo a PHP, ya que lo voy a implementar en mi proyecto. ¿Está bien eso o necesito hacerlo en Java? No, el lenguaje de programación les dije que es elección de ustedes, ¿sí? En el lenguaje que ustedes se sientan más cómodos, lo pueden realizar. ¿Está bien? Bueno, gracias. No hay ningún problema. Bien, permítame un segundito. Hoy para plantilla tengo a Cristian Isnado y César Yáñez. Entonces vamos a comenzar por Cristian Isnado. Listo, ingeniero. Soy Cristian Ignado. ¿Puedo Muy empezar? bien. Sí, 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 por favor. No sé si pueden ver. Está compartiendo un segundito. Ahora sí. Ya estamos viendo su pantalla. Ahora sí. Ya. Buenas tardes, soy Cristian Ignado. Voy a lo que es exponer el método plantilla. Ya. El método plantilla es casi como eliminar lo que es como bien sabemos, el código de duplicado es un gran enemigo para la hora de programar, porque al hacer código duplicado tardamos más tiempo en realizar un programa, un software, una app. Así que por lo general podemos volver a reutilizar el código. Para esto es lo que nos sirve el método plantilla. El método plantilla forma parte de los patrones de comportamiento. Este sería una estructura genérica del patrón en sí.
Este método plantilla nos permite delegar a las subclases ciertas etapas de algunas operaciones en determinados objetos o de ciertos objetos. Podemos verlo de esta forma o de esta de acá, lo que es el patrón plantilla. Tenemos una clase abstracta y las clases que heredan serían las clases concretas. Podemos verlo de esta forma o podemos verlo de esta forma. Clase 1, clase de operación 1, operación 2 o directamente la dividimos en subclases. No sé, no hago entender esa parte. Este patrón nace de la necesidad de extender determinados comportamientos dentro de un mismo algoritmo, las cuales forman parte de diferentes entidades. Tenemos entre la colaboración o los participantes, tenemos lo que se llama que en la colaboración, la implementación del algoritmo se realiza mediante la colaboración entre el método modelo de la clase abstracta y los métodos de la subclase concreta en sí. Para su dominio, el patrón utiliza en los siguientes casos una clase compartida con otra u otras clases, un código idéntico, la cual puede factorizarse, es decir, de los diferentes códigos que tenemos, lo juntamos todo lo más parecido que puede ser en uno solo y eso lo llevamos a la clase abstracta. Y un algoritmo puede poseer una parte invariable en la cual es específica en distintos objetos. Este sería mi ejemplo de ingeniero. Es como para hacer determinadas series. No sé si se puede ver bien acá o ahora sí sería así. Ahora sí. Ahora sí, no. Esta sería mi clase abstracta. Bueno, perdón, esta es mi clase abstracta y estas serían las diferentes clases que heredan de él. Y este es mi pantalla. Un segundito, tal como está ahí. Vamos a su diagrama genérico. Al genérico. Bien. Ahí en el genérico usted en la clase abstracta tiene un método template, que es en realidad es el código, ¿cómo se puede llamar? Se me fue el nombre, ahorita estaba, bueno, se me fue, pero sí, el método plantilla, pero el método plantilla es factorizado, exactamente, es el código factorizado de la clase concreta A y de la clase concreta B, ¿sí? Es aquel código común que hay en ambos. ¿Cuál es la diferencia? Es la operación, ¿no? La operación en la clase concreta A y la clase concreta B. Entonces, en el método template, ¿sí? De seguro que usted está haciendo un llamado a la operación. Y de acuerdo a eso, va a ser la operación de la clase A o la operación de la clase B. Entonces, bajo este concepto, muéstreme en la clase abstracta el método template y muéstreme la operación en su ejercicio, en su diseño. Comencemos por su diseño. En la clase de ingeniero. En su diagrama, sí, en su diagrama. En mi diagrama. Sí. Aquí está. ¿Cuál es el método template? El de acá, mostrar serie. Ya, ese es el método template. ¿Cuál es la operación? La operación sería acá, calcular término. Ya, calcular término. Perfecto. Y calcular términos están en todas las series abajo, ¿no es cierto? En todas las clases concretas, ¿no? Entonces, esa es la operación y el método template es mostrar serie, ¿sí? Sí, Perfecto. Bien, vamos a vamos a ir a primero analizar su código. Muéstrame su código en la clase series. Muéstrame el método template. La clase abstracta, perdón. En la clase abstracta, ¿qué serie? Muéstrame. Esta sería mi clase abstracta, sería series. Tenemos acá los atributos y acá. Este sería el método template. Perfecto. Ahí, dejen un ratito ahí. Ahí está el método template, ¿no es cierto? Todas las series, las 4 series que usted tiene abajo mostrando como clases concretas, todas
van a tener exactamente lo mismo para mostrar en la serie. La única diferencia va a ser en la operación, ¿no es cierto? ¿Estamos en lo Sí, correcto? pero no sé si como ejemplo le serviría directamente el acá. Tendría que verse así. Ujú. Por ejemplo, quiero hacer una serie de 5. Bueno, quiero hacer 5. Ya. Y lo que va a hacer es lo siguiente. En la primera serie va a ir desde el número 1 hasta el final, hasta el 5. 1, 2, 3, 4, 5 y lo va a sumar todo. Ujú. En el caso de la segunda serie va a ser lo mismo, solamente que lo va a multiplicar por 10. Perfecto. 10, 20, 30, 40, 50. Ujú. En la serie 3, en vez de multiplicarlo por 10, lo que va a hacer es poner ese número como si fuera una potencia de 10. Bueno, poner el 10 y potencia la n, en el caso del valor. 10 a la 1, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, a la 4. Es decir, 1, 10, 1000, 10.000, y Perfecto. sucesivamente Entonces, dependiendo de la cantidad. Y en el caso en la cuarta serie lo que hace es con números impares. ujú. Entonces, la única diferencia es la operación, ¿no es cierto? Para ir de un término hacia otro término, ¿no es cierto? Exacto. Ok. Todos tienen algo en común y es que van a hacer la misma cantidad de veces, van a colocar en determinados sitios un Ajá. valor. Ahora, ¿cómo calcular ese valor? Mm. Es distinto. Eso lo hace las distintas series. Pero lo Ese, que lo abstrae, ajá. Ese algo común, lo que usted me está diciendo, ese algo común viene a ser el método plantilla, sí, ingeniero, ¿no es como se cierto? puede ver acá. Exactamente. ¿Dónde está llamando ahí el método plantilla? Que es mostrar series, ¿dónde está mostrando, dónde está utilizando la operación? Porque hay que llamar, ¿no? Sí, En este caso, ya. su operación es calcular términos, ¿no es cierto? Ahora, No, ahí donde está, ahorita, donde está ahí mostrar serie. ¿Cuál es la operación? acá la operación, Ujú. ya, aquí. En acá. En acá Calcular le términos. pide calcular término Perfecto. y Esa a es la hora de calcular, ese calcular términos, lo único que es diferente entre la serie 1, la serie 2, la serie 3 y la serie 4. ¿Sí? sí, ingeniero, Ok. en acá lo tenemos Después, en acá, y y ese de, mismo lo podemos ver en acá. Calcular término, en acá es de esta forma, el otro multiplicado por 10, el otro es un elevado, y el último que es impar. perfecto. No sé si lo pudieron ver o lo hago más lento. Por favor, para que vean Y sus aquí va, compañeros. en acá. A la hora de un ejemplo bien claro sería, vamos a empezar con el valor de 5, lo mismo. Primero, en la serie 1 le digo que meta la cantidad de 5 y luego lo va a realizar la serie. Y en esta va a ser, va a empezar. Lo va a calcular el término lo va a mandar, va a empezar en 1. Con la serie 1 va a decir poner 1, en el caso del 1. En el caso de 2 le va lo mismo, lo mismo y lo mismo. Pero perdón, me equivoqué. Que en el caso del 1 no le va a ingresar porque 1 no es menor a cantidad, son iguales. En el caso Disculpe, de acá. ¿puede ¿No? puede ejecutarlo, por favor? Ah, ya, pero estoy chupando. Sí, yo. Sí. Podemos empezar con un valor sencillo como es el 3. En ambos va a ser los mismos resultados, distintos resultados, pero la clase plantilla, o el método plantilla, es lo que hace. Para cómo calcula cada término, depende de a qué serie nos estemos refiriendo. Tenemos Ya, pero en este caso estamos haciendo una sumatoria, ¿no? No es una serie, ¿no? Claro, por supuesto que la sumatoria es está una serie y una en sumatoria base de ellas. al mismo tiempo. Ok. Sí, A ver, ¿qué tendríamos que hacer para, a ver, vamos a hacer una nueva sumatoria, ¿sí? Por supuesto a partir de una serie de i elevado al cuadrado. Es decir, 1 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado, 4 elevado al cuadrado. Construyame la serie número 5. ya, ingeniero. ¿Ya?
Entonces tendría que tener una subclase, o es decir, una clase concreta, ¿no? Lo podríamos directamente modificar alguna de estas series o construirla. No, otra, control C, control V, y en base a esa solamente cambiamos en el calcular Ya, término, ¿no? Ujú. 3, 4, 5. Y números. Serie 5. Aquí me quedé la oferta. Serie 5. Y sería return por I, ¿no? Sí, en acá ya, ¿cómo me dijo ingeniero que era el cuadrado de? Al cuadrado, y por I, ¿no? Sí, lo siento, lo siento. Ujú. Ya. En este caso sería algo así, y por I al cuadrado. Y listo, ¿no? Nada más, ¿no? Y vamos A ver, en su formulario, llámelo desde... a 5. ¿Y dónde lo voy a mostrar? Lo voy a mostrar acá. Esqueleto 5. Ahorita lo voy a crear. Es lo mismo que esto. Solamente aquí. Ya lo toma de acá, crea una nueva clase que se va a llamar serie 5, le enviamos cantidad y le digo que lo voy a mostrar Serie no, 5. no le puse nombre, perdón. Volví a ponerle nombre a esto de acá. Ok. 5. Ahora sí. Lo muestre. Y ven acá. Lo que acabamos de hacer. Perdón. Ahora sí. Sería así. Sería el primero al cuadrado, sería 1, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así sucesivamente. Perfecto. Fíjese, lo único que tuvo que hacer su compañero es la clase concreta serie 5. Nada más. Definir cuál es el cálculo del término, ¿no es cierto? Y todo lo demás está en el método plantilla. ¿Sí? ¿Entendieron? Ese es el método plantilla. ¿Sí? Hay una operación que le es diferente a todas las otras clases concretas. Esa es el calcular término. Y todo lo que es común va al método plantilla. ¿Sí? En el método Una pregunta, plantilla. Sí, alguien va a hacer una pregunta. A ver. una pregunta, por ejemplo, ahí su método calcular términos sería lo que sería diferente en cada clase, ¿cierto? Pero Sí, Exactamente. en este caso lo está utilizando. ¿Qué pasaría si en el caso, por ejemplo, en otro ejemplo no se usaría eso, pero sí sería diferente? ¿Se tendría también código en común? ¿Ahí también se aplicaría plantilla o es necesario utilizar el método que se utiliza? Que digo que se repite.
En el caso de, perdón, Isnado, puede responder, por favor. Ya. En realidad, el método plantilla depende de vos usarlo o no. Si ves que alguna plantilla se parece a tu código o es exactamente la estructura que tú quieres para ese determinado código, entonces tú lo usas o no. Puedes tener N plantillas. En este caso, yo solo tengo una plantilla, que es mostrar serie. Puedo tener más de una plantilla en esta clase. Ya depende de mí si usar esa plantilla o no. La que más... Ah, En este caso él tiene el método que le llama mostrar serie, que viene a ser su método plantilla, y tiene una sola operación en todas las subclases. También podría tener varias operaciones, ¿sí? Varias ya. operaciones. Y si tiene dos operaciones, esas dos operaciones tendrían que ser llamadas en el método plantilla, en este caso mostrar serie. Es decir, hace un cálculo A y hace un cálculo B, pero en todos tendría que ser cálculo A y cálculo B, pero el cálculo A y el cálculo B tienen que ser diferentes en todas las subclases, ¿no? Eso es la Ah, diferencia de todos, pero el método plantilla para todos es lo mismo. no sé si se puede ver bien el ejemplo de acá. En acá, lo que es la plantilla, lo que hace es poner un valor, escribirlo y al final hace la sumatoria. Al final muestra la sumatoria de lo que está haciendo en acá. sí, sí, Eso entiendo es eso. lo común. Ahora, Mi, ¿cómo pregu- mi calcula cada pregunta es, término? mi pregunta es si es que la clase principal, o sea, en este caso serie, o digo la clase abstracta serie, si es sí o sí necesario que utilice, en este caso, calcular término para que se aplique plantilla. Sí o Esa era sí mi tiene, pregunta. sí o sí tiene que utilizar el calcular términos. Si no, no sería plantilla. Porque Ah, ya. ese es lo que hace diferente entre la clase A, la clase B y la clase C y la clase D. O sea, la clase abstracta A, la clase abstracta B y la clase abstracta C, ¿no? Es la diferencia, lo que lo hace diferente, ¿no? Ya. Muy bien. Yo creo que ha sido muy bueno. Ignado Cristian, creo que está bien, está perfecto. Ah, yo le... Sí, iba a decir que hay algo. Sí, sí. Siempre da un ejemplo así después de una plantilla. ¿En qué más se podría usar? ¿Algún ejemplo Perdón. más? Usted siempre da ejemplos, por ejemplo, después de las plantillas. Y un ejemplo que podría dar, ¿en qué otro caso podría usar? Y, por ejemplo, yo podría usar esto para... ah, ahí mismo en la clase conexión, que nos presentó el compañero hace rato, yo podría tener una clase de conexión, por ejemplo, para conectar a MySQL, conectar SQL Server para conectar a Oracle o Postgres, ¿me entiende? Puede tener varias subclases. La interfaz sería conexión. Está bien que sea un singleton, pero yo puedo tener una subclase, es decir, la clase que se llama conectar MySQL, otra subclase conectar entonces, ¿cuál sería la clase plantilla? La clase plantilla vendría a ser el conectar, o sea, la conexión, el método plantilla, pero cada uno de ellos tiene una pequeña diferencia al momento de hacer la conexión, ¿sí? Entonces, ahí podría utilizar el método plantilla. ¿Sí? Muchas, Sí. muchas veces ocurre que también, digamos, si yo quiero calcular el sueldo vamos a suponer, de algún empleado, o quiero dar el crédito, un crédito, vamos a suponer, muchas veces simplemente algunas diferencias entre diferentes tipos de créditos, ¿no? Qué sé yo, no, crédito A, su porcentaje es diferente al crédito C. Entonces, pero todo el proceso del crédito es el mismo, solamente es en el porcentaje. Entonces yo utilizo una plantilla. ¿Ok? Ingeniero, se me ocurre algo, no sé si sería correcto, pero por ejemplo, al momento de hacer CRUDs, son 5 o 4, dependiendo de lo que uno haga, no es lo que se repite. Bueno, no todo se repite, pero por ejemplo, al crear un CRUD, al momento de listar eh, y al momento de eliminar, es las mismas consultas SQL, ¿cierto? Ya cuando cambia, por ejemplo, en el crear y en el actualizar cambia porque son diferentes variables.
ahí también se podría utilizar el método plantilla, como por ejemplo la serie, digamos una clase de CRUD, esa sería la interfaz, lo abstracto, y luego las demás clases, no sé, usuario y lo que vaya a tener el sistema, lo pueda utilizar. Y las variables que serían, como en este caso calcular términos, serían el actualizar y el crear. ¿Sería correcto utilizar ahí plantilla? Se me hace que no. Me gustaría que si la próxima clase me puede mostrar a nivel de diseño simplemente. ¿Sí? ¿Me parece? Sí, Me sí, puede lo puedo hacer. mostrar a nivel de diseño. No se preocupe en la programación a nivel de diseño y solamente escriba un pseudocódigo del método plantilla y un pequeño pseudocódigo de las operaciones. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí yo le voy a decir si es plantilla o no es plantilla, ¿no? Bueno, O tal vez utilice estrategia, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? bueno, sí, sí. El concepto de plantilla es que hay un código que es común entre todas las subclases y eso lo factorizo. Y lo factorizo poniéndolo en la interfaz como método plantilla. Y aquello que es diferente lo coloco en la operación. Eso es método plantilla así rápido, ¿no? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Puede dejar de compartir, Ignado, por favor. Bueno, vamos a cabezota. Nada más terminó su... Sí, perdón. ¿Quién nos toca? Ahora Ingeniero, a mí me toca exponer el método César plantilla Yáñez. igual. Sí, César Yáñez. Vamos, por favor. ¿Comparto mi pantalla? Comparta su pantalla. ¿Lo pueden ver? Ahora sí. Sí, puede comenzar, por favor, con su exposición. Ya, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañero. A mí me tocó el método plantilla. El método plantilla es un patrón de tipo comportamiento que nos permite a todos los que todos los objetos compartan un solo algoritmo definido por una superclase. Como vemos aquí en la imagen, tenemos varios métodos método 1, método 2, método 3, que comparten una superclase que es hacer. Entonces este hacer está en cada uno de esos métodos. El diagrama como vemos, el diagrama es una clase abstracta que tiene un método plantilla y las operaciones están en cada clase concreta, las cuales se repiten. El problema que yo hice fue el acceso a una el acceso de los docentes y los estudiantes a una universidad. El problema de esto es que podemos tener dos caminos para llegar ya sea a la página del docente como del estudiante. Aquí podemos ver una solución sin utilizar el método plantilla. Como vemos, aquí tenemos el cliente que tiene acceso al estudiante y a la base de datos. El cliente igual tiene acceso a los docentes a la base de datos. Pero como vemos, aquí pueden repetir varios métodos, los cuales podemos factorizar en una sola clase abstracta. Aquí utilizando con método plantilla, no sé si lo pueden notar bien. No se nota. Aquí en el... No sé si lo tiene en su... Sí, lo estoy compartiendo. En Architect. Tiene que dejar de compartir y volver otra vez a compartir para poder verlo en Architect. Si es que lo tiene, ¿no? Ya, Abringa, dejo de compartir y compartiendo. Sí. ¿Ahí pueden verlo? Sí, ahora sí. Ya como vemos, aquí tengo mi clase cliente, la cual
viene acá mi clase abstracta, lo cual me llega mi método plantilla a mostrar página, y los otros, las operaciones sería recopilar información, validar información y verificar, las cuales están en cada subclase, como sería mostrar página principal, recopilar información y verificar A ver, en cada un segundito. ¿Cuál es su método plantilla? mostrar página, Ya, yo veo... perdón, mostrar página de que validar información. No, pero ¿cuáles son sus operaciones? A ver, ¿cuál es su método plantilla? Validar información, ingeniero. Validar información, ese es el método plantilla. Ese es el método. ¿Cuáles son sus operaciones? Verificar identidad, recopilar información y mostrar página principal. Ya, pero dice ya mostrar página y abajo dice mostrar página principal. ¿Es una equivocación simplemente? Sí, es una equivocación, detecté mal, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, validar información viene a ser el método plantilla, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. La cual viene a la base de datos y le devuelve, y devuelve a la página que quiere estar la cual le pertenece el código. Ya, antes que lo haga correr, muéstreme el código de validar información, que es el método plantilla. Ya, ingeniero. ¿Dónde está? Sí, no hay problema. Ya, aquí está. ¿Lo puede ver, no, ingeniero? Sí, puedo ver validar información. Ok. Vamos a ir a mi clase abstracta. Aquí está, validar información. Ya. Le llega viene, aquí están las operaciones, que sería recopilar información, verificar identidad, y aquí abajo están declaradas, la cual yo la sobrescribo en cada subclase. Ya, perfecto. Veamos, ahorita estamos donde, estamos en acceso a estudiantes. A ver, ¿cuál es? Muéstrame su clase abstracta un ratito. Ahí está. Es validar información, ¿no? Sí. Ya. Entonces vamos a su clase concreta, cualquiera de ellas. Aquí está, recopilar información. Ya, vamos a su clase concreta, acceso a profesores. Ya. Ya, entonces tiene usted verificar identidad, recopilar información y mostrar la página principal, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, eso es diferente. A ver, verificar identidad. ¿Cuál es la diferencia con el acceso a estudiantes? También su verificar identidad. Con estudiantes, que me trae si es si pertenece a la página de docente o pertenece a la página de estudiante. Ya. Esa sería la diferencia entre verificar identidad. Ya, y mostrar me verifica la identidad del usuario. Ya, y mostrar página principal mostraría la página del docente, llamaría la página del docente, y el estudiante llamaría la página del estudiante, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, lo que está factorizando es el algoritmo, ¿no? Verificar, ¿cómo se llama? Verificar identidad. No, lo que está factorizando, muestra en el acceso a plataforma. Ahí está. Verificar información, ¿no? Eso es lo que está factorizando. Y dentro de esa factorización usted tiene las diferentes operaciones: recopilar información, verificar identidad y mostrar página principal, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Ok. Entonces ahí está aplicando usted el método
plantilla. O sea, sigue siendo el mismo algoritmo, validar información sigue siendo el mismo algoritmo tanto para acceso a profesores como para acceso a estudiantes. Lo que va a ser diferente ya es la operación de recopilar información, verificar identidad y mostrar página principal. Eso es lo que hace diferente de uno a otro, ¿no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ok. Compañero ha utilizado el método plantilla. ¿Tienen alguna pregunta? Esto sería una alternativa así a lo que usualmente se hace para el acceso así con diferentes, diferentes permisos, ¿no? Que normalmente se utilizan 3 clases para hacer ese acceso. ¿Podría utilizarse esto como una alternativa? Más que una alternativa, fíjese, muéstrenos su presentación, compañero, usted nos mostraba cómo sería sin plantilla. Ya, ingeniero, bríngase. Ahí está, ingeniero. Sin plantilla tendría que tener una clase de acceso a estudiantes, una clase de acceso a profesores, pero cada uno de ellos tendría que tener codificado ahí su, ¿qué se llama el método plantilla? Su acceso. No. ¿Cómo se llama su, compañero que Validar información. Validar información, ingeniero. Validar información, ¿no? Validar información. Entonces, repetirían las operaciones, códigos serían iguales. Mire, si él tuviera que, otra vez, lo mismo como hicimos con la serie, ¿no? Si yo le pediría, a ver, acceso a administrativo, bajo esta solución que tiene ahorita en este momento, sin utilizar el patrón plantilla, tendría que crear otra clase que diga acceso a administrativo y tener que codificar absolutamente todo. En cambio, si él utiliza el patrón, muéstranos su solución. Está usando el patrón plantilla, que creo que es su página 6. ¿Ese? Ahí, sí. Entonces, lo único que él va a tener que crear es una subclase, como hizo, ¿no? Para la serie. ¿Sí? Crea una subclase y lo único que va a tener que pensar en codificar es qué voy a mostrar, cómo voy a verificar y cómo voy a recopilar, no sé cómo se llama, ¿no? Sí, son 3 operaciones que él tendría que redefinir, nada más. Pero el algoritmo, el método plantilla ya no lo tiene que redefinir porque ya está arriba, ¿no? Fíjense, en la serie lo único que ha hecho es la operación por i. Y lo llamó y funcionó ese rato. No tuvo que hacer for i desde 1 hasta tanto, ¿me entiendes? Ya no hizo esto, porque eso ya está definido en la superclase. Entonces, eso, ¿cómo le puedo decir? Agiliza el tiempo de programación, ¿sí? Porque ya no está pensando tres for i desde 1 hasta n y hacer el algoritmo y todo el proceso, ¿no? Solamente se ocupa de la operación. ¿Ok? Entonces nosotros podemos, en cualquier parte del código donde veamos que se repita, podríamos aplicar plantilla en donde sea. Sí, exactamente. Mire, Bueno. mire lo ideal sería, y no lo ideal, sino pienso que toda la programación se debería hacer utilizando patrones de diseño. Ya van a ir viendo algunos otros patrones más y se van a dar cuenta que en todo momento yo podría usar patrones, ¿sí? En mi código. Y se hace como le digo, más legible y por otro lado se hace un código que sea mantenible, ¿no? Y también pueda crecer. Fíjense lo que le pedí al compañero, serie 5. Y solamente la operación ya está, me lo mostró hace ratito. Fíjense, en vivo y directo he hecho el cambio. Si no tuviera eso, él hubiera tenido que programar toda la serie, ¿no? Y eso es harto trabajo. ¿Me entienden? Sí. Muy bien. Puede dejar de compartir, compañero. César, sí. Sí, ingeniero, ya, bríngale.
Ok. Ya. Bien, creo que quedó claro. Excelente presentación. Les voy a pedir a los dos que también me envíen su archivo .rar, ¿no? Sí, Es Leo. decir, comprimido. ¿Ok? Con su nombre, ¿no? Su nombre de usted y me lo mandan por correo electrónico. Listo, ingeniero. Cuando me lo envíen, siempre coloquen en el grupo de WhatsApp, ya le envié para que yo conozca y pueda abrir y subir. ¿Ok? Me avisan en el grupo de WhatsApp que me lo enviaron. Una preguntita. Sí, Lo que, el día lunes, lo de Composite, se lo vamos a presentar el lunes que viene. ¿O se lo podría presentar ahora? Lo mío era solo una modificación de unas líneas nomás. sí, va a ser el lunes porque la clase está programada para 1 hora. Tenemos 3 minutos. Sí, el lunes va a ser el primero. Sí, sí. El primero. Para el lunes yo tengo, ahorita déjeme un ratingo. Para el lunes tenemos el patrón Estado. Fran Carlos Suárez Gatica. Está la videoconferencia. Sí, ingeniero, aquí estoy. A ver, permítame. Rojas, ¿no? Vamos a verificar. Rojas, está inscrito, ¿no? Rojas Valdés, Gustavo René. Sí, muy bien. El otro estudiante es, sí, aquí lo tengo. Suárez, permítame un segundito, Suárez. Suárez Gatica Fran Carlos. Sí. Hay una foto borrosa acá, ¿no? Pero bueno. Sí, esa vez estaba el full sol y la sombra me dio. Está bien, no se preocupe. Perfecto. Entonces, tenemos hay otros patrones, ¿sí? Quisiera que trabajemos el patrón Memento. ¿Alguien me puede ayudar con el patrón Memento? Esto sería para el día miércoles de la próxima semana. ¿Hay alguien que se apunta? Inge. Sí. Buenas tardes. Sí, Con el patrón Memento. Sí, sería yo. Ya, perfecto. Usted es Canaviri Montoya. Marvin Bruno. Marvin Bruno, ahora sí. Recién me inscribí, disculpe. A ver. ¿Está en mi lista? Sí, sí. Permítame un ratito aquí. Canaviri. ¿Cuándo se ha inscrito? Hoy recién. Oh, perdón. Sí. Un ratito. Voy a entrar al sistema. Para no retrasarlo. Si es que está inscrito, no hay ningún problema. Ingeniero, ¿podemos repetir? ¿Puedo hacer el memento igual? Quisiera dar posibilidad a otros compañeros. Si no hay, sí, no hay ningún problema. Si nadie se... Ingeniero, yo también quisiera participar con Memento. Ya. Esperemos un segundito. Venga, le tomo la palabra. Sí. Esperemos un segundito. No hay problema. Es que estoy queriendo revisar si Canaviri está realmente inscrito. Para poder planificarlo.
Canaviri Montoya Marvin Bruno, ¿no? Sí. Sí, está inscrito en el sistema, pero me imagino que todavía no debe estar en el aula virtual. Sí, no, disculpe, no estoy habilitado. Sí, creo que si escribe en el día, en la noche, creo que lo hace la transferencia hacia el aula virtual, así que mañana me imagino que ya va a estar habilitado. Ok, le espero. Entonces, perfecto, Canaviri Montoya entonces. Ahorita tenemos la Canaviri Montoya, ¿su nombre? Marvin Bruno. Marvin Bruno. Muy bien, ¿había otra persona que me estaba hablando? Sí, Araúz Luis Alejandro. Araúz Justiniano Luis Alejandro, ¿no? Sí. Ya. Entonces. Araúz Justiniano Luis. Perfecto. Bien, entonces ya tenemos 2 personas para el próximo miércoles. Bien, creo que fue buenas las explicaciones de sus compañeros. Fíjense, hicimos cambios en vivo en el código y fue claro las presentaciones. Entonces, para la próxima clase estaremos trabajando lo que es el patrón estado. Sí, un patrón muy interesante. Sería bueno que puedan participar todos en la videoconferencia. Que tengan un buen día. Nos estaremos viendo el día lunes. ¿Les parece? Hasta pronto. Sí, hasta luego.